cuando uno se pone en el lugar. Liderar como que está saturado. Una vez pasado. Sea. Y información que a nivel. ¿Qué tal? Muy buena noche, excelentísima noche lluviosa. Sí, hoy estamos a 23 de abril del 2018. Lunes 23, con mucho gusto. Aquí estamos en el poderoso avión del corporativo Contrapart. Señores, tenemos excelente tema. Hoy es un tema político y polémico, señores. Vamos ahorita a empezar a abordarlo. Se trata ni más ni menos que de los candidatos de Movimiento de Regeneración Nacional. Morena, aquellos candidatos que impuso Andrés Manuel López Obrador, el candidato que ayer fue derrotado en el primer debate presidencial, que por cierto también es otro de nuestros temas. El primer tema pues es el análisis que tenemos, quién ganó, quién perdió. A tu gusto, Henry, te doy primero la bienvenida. Oigan, como siempre. Buenas noches. ¿Qué te pareció el debate? ¿Quién ganó el debate? ¿Quién fue el que ganó el...? ¿O quién es el gran perdedor? A ver. Para mí, yo sigo insistiendo, cada quien tuvo lo suyo, tanto tuvo cosas buenas como malas. Obviamente sí vimos unos candidatos que se prestaron a la altura para llevar el debate. Ayer incluso en el preanálisis estábamos diciendo que probablemente el mismo Ricardo Anaya podría haber sido uno de los rivales más débiles porque competían con grandes políticos, ¿no? Y digo grandes políticos porque tienen una trayectoria en esta carrera, ¿no? El mismo Andrés Manuel López Obrador, que ha estado ya en 2 contiendas a la presidencia de la República, José Antonio Meade, que tiene un asesoramiento del mismo presidente de la República, Enrique Peña Nieto, Margarita Zavala, que también tiene un asesoramiento de su esposo, Felipe Calderón, el expresidente de la República Mexicana, exacto. Y también de Jaime Rodríguez el Bronco, que sí estaba bien, terminó súper mal con estas propuestas de mochar la mano a los delincuentes, pero también es un personaje que ha tenido una gran trayectoria política. Perteneció a las filas del PRI, después como candidato independiente fue el primero que ganó una gobernatura, ¿no? Y bueno, después de este análisis, sí también podemos analizar que todos empezaron a hacer este cuestionamiento hacia el mismo Andrés Manuel López Obrador, sobre todo por cómo estaba manejando o cómo manejó algunas de sus propuestas de campaña. Estas propuestas de campaña que sí vemos que sí están un poco sacados, ¿no?, de la manga, que son propuestas viscerales de todo lo que ha pasado en el gobierno. Vemos que incluso los mismos empresarios han estado ahí dando su punto de vista acerca de cómo se está manejando todo este esquema de campaña del mismo Andrés Manuel López Obrador. El echar abajo la reforma energética, la reforma laboral, la reforma educativa, que dicen que vendría un retroceso. Y también que no sabemos si es por la misma manera de Andrés Manuel tan lenta de dirigirse o simplemente empezó a alargar los tiempos para que no le diera tiempo ni de contestar cada uno de los cuestionamientos que hacían los candidatos opositores a la presidencia de la República. Exactamente, creo que es importante, permítame tantito porque urge una llamada a atender. Creo que es importantísimo, señores, disculpen, es importantísimo el analizar que el gran perdedor de la primera emisión o del primer debate presidencial se llama Andrés Manuel López Obrador. A mi juicio, sin sesgarme, creo que el señor ha demostrado que carece de habilidad o ya hasta le cuesta trabajo incluso responder de manera rápida. Se veía como un absoluto puberto buscando su acordeón para salir a explicar todo tipo de acusaciones de las que era objeto. Y finalmente no pudo responder porque simplemente todo lo que le han acusado y señalado es verdad. Es decir, a ver, que si rescató a tal político que fue el generador del Fobaproa y hoy es su candidato, sí. Que si rescató y pactó con la maestra El Baester, con Napoleón Gómez Urrutia, con Manuel Bartlett, con todos los que tengan que pactar, sí. Que si propone amnistía, es decir, que quiere perdonar
o pactar con los criminales y la delincuencia organizada, también se lo fueron exhibiendo en su mera cara. El señor simplemente quedó callado, pero tiene su estrategia. Así es. Bueno, yo siempre he dicho, a lo mejor en esa parte de algunas propuestas que tiene Andrés Manuel, no dirige bien un mensaje o la palabra clave para poder hacer campaña, ¿no? Por ejemplo, esto de la amnistía, en donde él decía que no era el perdón directo a los delincuentes, pero la palabra como tal, eso significa, esta palabra significa perdonar a la delincuencia por medio de este gobierno, ¿no? Que es lo que propone Andrés Manuel, y era lo que decía, ¿no? Y pusieron casos como el de Colombia, como de Venezuela, que no benefició este tipo de palabra, ¿no? La amnistía en general sí es perdonar, y era lo que le estaban cuestionando directamente a Andrés Manuel López Obrador. Hemos visto que mucha gente, igual que sigue de cerca el trabajo de este personaje, de este candidato, sí empiezan igual a defenderlo, no, que no es el perdón, que es un análisis, que si lo va a manejar con aquellos que fueron pobres y por a lo mejor en algún momento de desesperación llegaron a entrar a este tipo de actos delictivos, que van a hacer otro tipo de estrategia, pero al final de cuentas la palabra es lo que pesa mucho, la palabra amnistía es lo que le está pesando al mismo Andrés Manuel López Obrador en esta campaña electoral. Es que él lo quiso utilizar como un recurso legaloide, es decir, digo amnistía, pero lo transformo en otra situación. A ver si, para que se den un poquito un quemón nuestros seguidores o nuestros detractores también, principalmente los segundos, ojalá le ponga la producción cuántas reproducciones tuvimos ayer en el análisis y la transmisión del debate. Ahí que haga una copia de carátula de nuestra página de Facebook para que mientras sigamos transmitiendo. Y efectivamente, a ver, toqué todos los puntos que le dijeron de manera directa a López Obrador. Pero también lo que no pudo responder de qué ha vivido los últimos 16 años, que no ha trabajado, que no ha presentado declaraciones patrimoniales y que sospechosamente tiene departamentos, residencias millonarias en Lomas de Angelópolis y en Bosques de Angelópolis, con valor de 15 millones de pesos a nombre de su intelectual esposa. Sí, disque intelectual, porque se ha tenido que disfrazar de una mujer con estudios para sacar del analfabetismo a su propio esposo. Imagínense cómo un señor con primaria pues va a querer ser presidente de la República. Bueno, tiene propiedades millonarias ella, con 15 millones de pesos cada una de las residencias. Y entonces, ¿qué? Pues incurre él en ciertas contradicciones que finalmente no pudo evadir. ¿Cuál es la respuesta que dan sus coordinadores como Tatiana Cloutier hoy en un horario estelar televisivo? A ver, ¿saben qué dice? No, pues es que todos fueron en contra de él, pues sí, ni modo que se peleara el último lugar contra el penúltimo. Si yo voy a una competencia, voy tras el primer lugar, no voy tras el segundo ni el tercero. Sí, porque sí? sería... ¿Tú quieres ganar el segundo lugar o el tercer lugar? Claro que no, creo que aquí lo que tratan, o lo que trataron de hacer los candidatos era bajar la misma imagen de Andrés Manuel López Obrador con esas propuestas que ha diseñado o que ha dado a conocer durante su campaña y precampaña, incluso en la intercampaña, ¿no? Vemos que estas propuestas de Andrés Manuel López Obrador, que lo han mantenido en primer lugar, quisieron desmentir o quisieron también poner en contradicción, que fue lo que pasó ayer en ese debate. Obviamente, sí, es todos contra Andrés Manuel, porque Andrés Manuel es el que va en primer lugar. Y aquí, en este caso, los candidatos querían estar en la posición, o quieren estar en la posición que se encuentra actualmente este candidato. Vemos, Ricardo Anaya, obviamente quería o quiere seguir subiendo para rebasar a Andrés Manuel y quedar en primer lugar y dejar el segundo lugar. El mismo José Antonio Meade, igual un personaje que va en tercer lugar, pues quería o quiere también levantar esa imagen. Margarita Zavala, Jaime Rodríguez el Bronco, este candidato independiente que entró ya un poco tarde al inicio de campaña por el fallo que le dio a favor el Tribunal Electoral. Pero bueno, todos ellos obviamente tenían esta línea y fue tanto así que se vio directamente que incluso sí llegó a opacar parte del debate a Andrés Manuel López Obrador,
por algunos temas. Digo, yo no soy fanático ni estoy a favor de la corriente de Ricardo Anaya, porque sabemos también cómo llegó a esta candidatura, pero sí me gustaron algunos temas que tocó y sobre todo una frase que dijo durante este debate de campaña al mismo Andrés Manuel López Obrador. Cuando le dice, yo antes te respetaba, porque así se lo dice directamente, yo antes te respetaba porque eras un candidato de izquierda, de verdadera izquierda, un candidato que estaba en contra de las imposiciones, de todo lo que ha manejado los gobiernos federales. Dice, y yo creía ese discurso también, o sea, hubo un momento que también creíamos, y era lo que decíamos, en 2006 Andrés Manuel tenía un discurso totalmente diferente ahora. ¿Y qué es lo que le dice después el mismo Ricardo Anaya? Pero ¿qué pasa? Por la misma ambición de ganar ya esta presidencia de la República, estás metiendo a personajes que tú mismo has criticado durante toda tu vida, personajes que han manchado la historia política de México, desde que entró Carlos Salinas de Gortari, que vemos con este gran fraude electoral, que ya es históricamente conocido en México, a los personajes que han estado involucrados en la misma vida política, como el Bester Gordillo, un personaje tan fuerte que todos los candidatos querían hacerse sus amigos en tiempos electorales. Personajes como Gómez Urrutia, un personaje que tuvo que ser extraditado de México, o que se extraditó de México. ¿Por qué? Por la misma razón de todo lo que hizo. Se autoexilió. ¿Por qué? Por todo el manejo que hizo como en el sindicato de mineros. O sea, son personajes que han dado mucho de qué hablar. También, el candidato a senador, que estuvo dentro de la aprobación del FOBAPROA. Entonces le dice, bueno, ¿por qué esos personajes ahora los tienes tú? Es aquí en donde nosotros también dejamos de creer esa ideología que tú tenías de izquierda. Es una palabra muy fuerte, es una frase que en verdad le pesó mucho a Andrés Manuel, porque es verdad y eso también ha sido criticado. Creo que si Andrés Manuel hubiera tenido, o siguiera, o mantuviera este ritmo que tuvo en 2006 cuando creó el Movimiento de Regeneración Nacional, no tendrían ni cómo atacarlo en esos momentos. Pero ahora, con este doble discurso, con el perdón, con la amnistía, con jalar a mismos políticos que sus partidos ya no lo quisieron, entonces sí está dando a demostrar una ambición para llegar al poder de cualquier forma que sea posible. Indudablemente Andrés Manuel López Obrador se equivocó al fundar el Movimiento de Regeneración Nacional. Debió haber fundado el Movimiento de Degeneración política o ideológica. Es una degeneración absoluta toda esas agrupaciones ya que está conjuntando López Obrador. ¿Para qué? Para finalmente él llegar, entronarse y ahora sí, decir, me la hicieron 3 veces, me voy a desquitar. El señor es un ser humano, siempre lo he dicho y no me cansaré de repetirlo, lleno de rencor, que ha guardado mucho rencor porque quizá le robaron una elección, sí, pero otras las va perdiendo, señores. Las ha ido perdiendo. Perdió en Tabasco, ¿se acuerdan? 2. Ganó el Distrito Federal, pero ya perdió 2 presidenciales. El señor es un ser obsesionado en sentarse en la silla presidencial, no para servir a México. Si fuera tan grande su amor por México, hubiera dado resultados positivos o mejores resultados a los capitalinos, porque en su gobierno la delincuencia se disparó. Y ni siquiera también en el debate pudo justificar cómo controlará al grupo o al grupillo de personajes que lo rodean. Es decir, el señor de las ligas, ¿te acuerdas del señor de las ligas? Así de René Bejarano. Hasta las ligas se robaba. Pero fíjate que hablando de este tema, también es otro punto que tomaron los mismos candidatos a la presidencia. Sobre todo, ¿por qué? Porque el mismo Andrés Manuel, pero digo, Andrés Manuel sí ha manejado una política totalmente diferente a lo que él hacía, ¿no? Y este discurso que al final tuvieron cómo contraatacarlo, ¿no? En el caso de Bejarano, incluso también lo señalaron. Porque Andrés Manuel siempre ha dicho que, bueno, él como presidente de la República va a ser un presidente ejemplar, no va a ser corrupto, y esta misma línea de ser, del trabajar de Andrés Manuel,
va a hacer que todos los del gabinete sean iguales, ¿no? Sean honestos, sean personajes que trabajen a favor del pueblo mexicano, que eviten la corrupción, o sea, que no van a entrarse a eso, y que por consiguiente los gobernadores, senadores, diputados, presidentes municipales, etcétera, van a mantener esa línea de la imagen de Andrés Manuel López Obrador. Y fue algo, también un punto que hablaron el día de ayer en el debate, porque decían, bueno, si tú dices que con el ejemplo vas a dar esta línea para que toda la gente que esté trabajando en el gobierno sea honesto, entonces, ¿por qué no lo hiciste como jefe de gobierno en Ciudad de México? ¿Por qué cuando tú eras jefe de gobierno salió el escándalo de Bejarano, ¿no? El señor de las ligas. ¿Por qué como presidente de Morena tuviste un escándalo con la misma Eva Cadena, ¿no? Recibiendo más de $500,000 para campaña del mismo partido en el que él pertenece? Y eso fue lo que les documentaron, porque finalmente, como todo delito, lo que se comete es mucho mayor. Es decir, las aportaciones en efectivo fueron mayores, absolutamente brutales. Pero así es como Andrés Manuel López Obrador llegó como el número 1 en las encuestas ayer, pero también logró conquistar ayer rápidamente el primer lugar de el derrote. Fue derrotado el señor ayer. ¿Y saben qué? La verdad, a mí me avergonzaría tener un presidente como López Obrador que tenga que estar buscando sus acordeones para salir a explicar y a debatir. Me avergonzaría que fuera Europa, en donde hay gobernantes jóvenes, y no pudiera tener un debate de altura con un hombre como Ricardo Anaya, con una ideología diferente, por supuesto, y una preparación mucho mayor. Me avergonzaría también que fuéramos exhibidos a nivel internacional por toda esa bola y mafia de corrupción. Si él dice que existe la mafia del poder, es cierto, sí la existe. Ya sabemos quién la maneja, Carlos Salinas, Peña Nieto, etcétera, etcétera. Pero él también tiene su mafia, de muy bajo nivel también, de muy bajo porque se mueven de manera sucia, ruin, asquerosa, perversa, igual que otros, pero ellos son changarreros, ellos han cubierto las manos de lodo, y los otros, los de Harvard, como Salinas, son intelectuales que se han llenado de negocios al amparo del poder. Son dos personalidades y grupos políticos diferentes. López Obrador tiene y llegó con las manos sucias, pero se fue salpicado, se fue derrotado. Esperemos ver a quién finalmente benefició el debate, porque es importante que los mexicanos estemos dispuestos a entregar cuentas transparentes. Y López Obrador no quiere. López Obrador es el principal impulsor de la continuidad de la complicidad, de la corrupción, del encubrimiento. Él es Andrés Manuel López Obrador. Tengamos cuidado. Si queremos un presidente que nos quiera llevar a los años 70 y 60, voten por López Obrador. Yo no estoy pidiendo que voten por X persona, pero sí, ya vimos, se ha convertido en un peligro para México. Y muy pronto, hoy voy a demostrar cómo se compra problemas. El señor se compra problemas, seguramente sus asesores y su propia esposa le ha de aconsejar, que son personales de los delincuentes que pone como candidatos. En unos minutos estaremos dando ejemplos con señales y con todo lo que tenemos. Así es. Y bueno, acá la línea que se ha manejado con Andrés Manuel López Obrador siempre ha sido la misma, criticar el cómo él se adentró a un partido político que empezó a hablar de que iba a hacer un cambio completamente diferente, y vemos que actualmente no pasó o no está pasando en la vida política. ¿Por qué? Andrés Manuel en su momento sí metió a grupos o personajes nuevos, a nuevas caras. Vimos también que metió a muchos intelectuales, a personas con doctorados. O sea, se empezó a juntar, o sea, Movimiento Regeneración Nacional era un partido totalmente diferente, un partido con una nueva visión, y por eso mucha gente empezó a creer en esta línea, ¿no? En la línea de Andrés Manuel, el nuevo cambio que iba a tener para México. Sin embargo, vemos que tuvo tanto la trayectoria de la imagen que trabajó,
que cuando estamos viendo ahorita las campañas electorales de 2018, a esas personas las mandó a segundo plano, personas que se quitaban la playera para defender la ideología de Andrés Manuel, nos dejó en segundo plano y empezó a meter a la misma bancada que él mismo ha repudiado, ha criticado y sobre todo ha dado a conocer los actos de corrupción que ha tenido, ¿no? Y vemos ahí algunos ejemplos que él daba, ¿no? Hablando de pobreza, cuántos millones de mexicanos se viven actualmente en esta clase social, en esta pobreza extrema, que voy a repetir, desgraciadamente en México es el único país donde tenemos 4 tipos de clases sociales, que es la clase alta, la clase media, la baja y la pobreza extrema. Y son no tiene corriente importante. Lo que podemos hacer es, no sé si con una extensión de las tuyas, que nos regale, ¿no? Así que se quede. Pero bueno, ya no estoy en el programa, güey. Ese es mi trabajo. Que se aguante. Sí, sí. Son los probables candidatos que nos van a querer o van a gobernarnos durante los próximos 6 años, durante los próximos 3 años, dependiendo el cargo de elección popular que van a representar. Políticos corruptos. Dicen que agua que no has de beber déjala correr. Si sabías que ibas a necesitar de algunos políticos como los que estamos viendo, los que vamos a ver a continuación, para sumar a su proyecto, entonces ¿por qué habla mal de ellos? ¿Por qué dice que son malos políticos y ahora los vemos que forman parte de estas filas? Y sobre todo para hacer la sumatoria a su propuesta y querer sobre todo llegar a la presidencia de la República. Porque es su movimiento de degeneración, simplemente. Ya le voy a nombrar así, movimiento de degeneración. Ya no es regeneración, ya eso es una verdadera degeneración de todo tipo de intereses, ideologías, conveniencias, etcétera, etcétera. Pero a ver, vamos a analizar cómo le fue a José Antonio Meade. José Antonio Meade representa el continuismo, es el candidato oficial. ¿Qué le ayuda y qué le perjudica a Meade? A ver, ¿qué le ayuda? Que es el hombre del sistema, el candidato del sistema, pero todos tienen que reconocerle que tiene relaciones políticas y económicas internacionales. Y eso es una gran fortaleza que ni el propio López Obrador o todos los demás candidatos o aspirantes no tienen. Es decir, este señor Meade carga con toda la losa de corrupción del partido oficial de Enrique Peña Nieto, efectivamente. Pero este señor Meade garantiza, ¿sí? Garantiza que no haya una enorme devaluación, que no se genere un caos económico, incertidumbre, fuga de capitales, desempleo en caso de ganar Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel López Obrador es un ser al que le tienen miedo los grandes inversionistas y solamente mi pregunta es, ¿ustedes se imaginan que el 10% de aquella mafia del poder
saque sus capitales de México. Yo no quiero ir a Venezuela, México, simplemente. A ver, ¿y qué le beneficia que es un tipo contemple? Aunque lo provocan, no lo sacan de quicio, no lo desquician. Es un tipo que tiene perfectamente estructurado su plan de exposición. Es un tipo al que hasta hoy no se le conocen grandes escándalos de corrupción, aunque, por supuesto, tiene gran responsabilidad en los gobiernos en los que participó. Él sabe quién, por qué no se le castigó, cuáles fueron los beneficios, a dónde se fue mucho dinero en campañas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero José Antonio Meade lo que tiene también positivo es que no es priista, está como candidato ciudadano. Recuerden los candados que abrió el Partido Revolucionario Institucional en su Asamblea Nacional y le hicieron el traje a la medida para que fuera un candidato ciudadano. ¿Qué está pasando? Que Meade no está ni jalando a los panistas que Peña Nieto creyó que iba a jalar, ni tampoco a los priistas. Se desencantaron y finalmente está en un lugar peor, desastroso, en tercer lugar. Y es que es el mismo análisis que hacemos en cada partido político, ¿no? Tanto en el Partido Revolucionario Institucional como el mismo partido de Morena. Vemos que Morena, después de la llegada de algunos candidatos actuales a senadurías, a diputaciones y a gubernaturas, la misma militancia que seguía ciegamente a Andrés Manuel López Obrador, empezó a tener divisiones, empezó a fracturarse. Muchos no salieron, pero sí dijeron, vamos con Andrés Manuel, pero en cada estado vamos a votar de forma diferente. A lo mejor vamos a dar el voto de nación a Andrés Manuel, pero en gubernaturas y senadurías, no va a haber absolutamente ni un voto de los morenistas a favor de esos candidatos que se impusieron o que llegaron perteneciendo a otro partido político y tienen manchas negras. Ese es por un lado. En el caso de José Antonio Meade, también hay una fractura en el Partido Revolucionario Institucional. ¿Por qué? Dicen que no hay candidatos en el PRI, que no hay personajes, que no hay militancia, que no hay priistas. No hay priistas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué romper un candado para poner un candidato ciudadano, no? En este caso, a José Antonio Meade Curibreña, que en su momento pensaban que por haber trabajado tanto en el PRI y haber trabajado en filas del PAN, podía haber o pudo haber alzado o unido estas fuerzas políticas para hacer algo totalmente diferente. Pero vimos que en lugar de sumar una fortaleza con esos partidos, simplemente los fracturó y los dividió. Porque si hubiera a lo mejor tenido en verdad una unidad tan grande José Antonio Meade, cuando sale Margarita Zavala, la hubiera sumado a su campaña. Y ese 10%, 12% porcentual que tiene actualmente Margarita Zavala, lo hubieran apoyado al mismo José Antonio Meade para estar en la contienda. Porque hay que recordar que trabajó José Antonio Meade para las filas del mismo Felipe Calderón. Pero no ha sido así. Decidió irse por la vía independiente y ahora pues vemos también esta fractura que le ha costado trabajo mantener o tratar de unir el mismo José Antonio Meade para ganar la presidencia de la República. Con todo respeto, cómo me gustaría que tú le dieras cabeza a López Obrador de fluidez. De verdad. Le hace mucha falta al señor muchas cosas, entre salud y eso, pero este joven le puede ayudar mucho a López Obrador, ya que sus asesores le dicen que hable despacio, que hable torpe para que no se equivoque. Entonces eso, pues qué aburrido. Por eso se le fueron sus valiosos minutos al exponer o al defender sus ideales que están más rancios que el viejo sistema al que perteneció Manuel Bartlett Díaz. Y eso es decir mucho. ¿Qué te pareció Anaya? Anaya sorprendió, no soy... no somos seguidores, ni es santo de nuestra devoción. No, claro que no. No, y al contrario, siempre he dicho que un personaje que se mantiene bajo un autoritarismo para tener una candidatura como lo tuvo Ricardo Anaya, pues sí deja mucho de qué hablar de cómo podría regir el sistema político actual en México. Porque es autoritario. Porque es autoritario. Sin embargo, vimos que pudo adentrarse a este debate un personaje de tan solo 39 años de edad, un personaje joven, a diferencia de los demás, es un personaje joven que en su momento también pensamos que iba a lo mejor hasta tartamudear para dar un discurso, para entrar a este debate, pero sacó, sí dio algunos temas, ¿no? Y lo más importante es que todo el asesoramiento que ha tenido con su gente lo mantuvieron al filo de cada uno de los debates, porque era el que contestaba, el que daba la contrapropuesta de lo que hacía Andrés Manuel López Obrador.
Cuando Andrés Manuel hablaba de una inflación que hubo en la economía en Ciudad de México, bueno, actualmente Ciudad de México, anteriormente Distrito Federal, el mismo Ricardo Anaya sacaba otras estadísticas en donde decía que había hundido a la misma Ciudad de México, que incrementó los índices delictivos y que los empresarios huyeron de Ciudad de México para hacer inversiones por la forma de trabajo que tiene Andrés Manuel López Obrador. O sea, fue fue un debate de propuestas y contrapropuestas que sí mantuvieron al público interactuando con cada uno de ellos. La gente del abstencionismo, a esta gente que para ellos es este debate, para llamar la atención, sí provocó este tipo de enfrentamientos, de cuestionamientos sobre cada uno de los candidatos. Sí mantiene una línea Ricardo Anaya, obviamente también se vio involucrado, está manchada la imagen de Ricardo Anaya, también fue algo que criticaron en su momento sus candidatos, en donde le decían, bueno, entonces si tú dices que me vas a hablar o vas a hacer algo totalmente diferente para México, ¿por qué primero no me explicas lo que está pasando con tu problema con la Procuraduría General de la República, con ese famoso lavado de dinero, ¿no? Y son temas en donde él también pudo salir, ¿no? Digo, a diferencia de Andrés Manuel, que tardaba para expresarse o dar a conocer lo que él pensaba que era bueno, vimos que en el caso de Ricardo Anaya sí pudo contestar, ¿no? Incluso cuando hablaban del lavado de dinero, cuando esa triangulación que hizo, dijo, bueno, cualquier cosa, terminando yo este debate, voy a seguir subiendo todo y cada uno de los documentos en donde aclarezco, ¿no? Donde se aclara que todo lo que yo hice fue de manera legal, ¿no? Y estuvo dando esas contrapropuestas, estos temas de estar dándole una respuesta a cada uno de los ataques que le hicieron también a sus candidatos. Por eso no se sintió no se vio tan opacado durante este debate. ¿Por qué? Porque sí llegaron, sí lo atacaron, sí le dijeron, pero también supo cómo responder a cada uno de ellos. O por lo menos no se quedó callado. Sea verdad o sea mentira, porque hasta la fecha no podemos, o yo no puedo asegurar que sí que sí se haya manejado al lavado de dinero o que es una persona santa, pero sí podemos saber que demostró que tuvo este diálogo y esa apertura para poder mantener un debate a la altura de lo que nosotros queremos para esas elecciones más importantes que van a suceder en la historia de México. Indudablemente hay mexicanos más preparados que Anaya, más capaces, yo sí conozco. Pero Anaya ayer demostró que tiene un buen discurso, que llegó bien preparado, que se puso a ensayar, que tiene excelente retórica y se mostró como un joven candidato. Por eso no es casual que los jóvenes de 15 universidades del país lo prefieran antes que votar por López Obrador. Y eso es muy revelador. Anaya, pues, me parece que fue el triunfador. Fue uno de los mejores candidatos. Anaya. Y eso que no es santo de nuestra devoción. No. Aquí lo hemos linchado por todas las acusaciones de corrupción y supuesto lavado de dinero que la PGR de Enrique Peña Nieto exhibe, ¿no? Así es. Y digo, sí fue uno de los mejores candidatos en ese debate en primera porque fue un candidato joven, un candidato que nadie esperaba que pudiera debatir ante un Andrés Manuel López Obrador, que no pensamos, porque digo yo también lo pensé en su momento, que estuviera a la altura de un José Antonio Meade Curibreña, de Margarita Zavala o del mismo Jaime Rodríguez el Bronco, porque es un personaje joven, un personaje que vimos cómo llegó a una candidatura en estas fracturaciones también que hubo dentro de su partido, por eso muchos panistas se fueron tanto al PRI como a Morena, pero sí mantuvo un discurso político, un debate a la altura, un debate en donde pudo dar a conocer el trabajo de los otros candidatos y también supo defender todas las acusaciones que tenían. Y yo siempre he dicho, para mí sí fue se ha sido uno de los mejores debates que se han tenido, incluso mejor que pasó en 2012, porque hubo esas partes de preguntas incómodas que hicieron, ¿no? Sí hubo tartamudeos en algunos candidatos, sí hubo esa parte de decir, bueno, ¿qué contesto? Porque para eso no viene preparado, ¿no? En el caso incluso de Ricardo Anaya, que estamos tomando este tema, en donde le preguntan si sus hijos aprobaría que se fueran a la militar, ¿no? Y él, sí, pues su propuesta terminó dando ya un discurso a favor de que tiene que haber una igualdad, ¿no? Y una libre, tendría que haber una libertad también de decisión para los mexicanos. Y en el caso, por ejemplo, de Margarita Zavala, cuando tomaron el caso de los matrimonios igualitarios, ¿no? O sea, sí son partes
que mantuvieron incómodos y sacaron a relucir las verdaderas caras de cada uno de los candidatos. Pero creo que de todos los candidatos, el único que sí llegó también a mantener un discurso a favor fue Ricardo Anaya, que pudo levantar y también contrarrestar a algunos candidatos. Exactamente. Señores, pues así está Yanni para tocar a Margarita Zavala, y solamente del Bronco destacó algo que le permitió ser linchado también en redes sociales y medios de comunicación, al haber propuesto cortarle la mano a los ladrones, pero eso lo publican o le hacen burla y se mofan de él quienes no han sido víctimas de delitos. Quienes son víctimas de delitos no solamente quieren cortarle la mano a los delincuentes, quieren hacer otras cosas. Así es. Entonces, el Bronco finalmente tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero no va a ganar. Pero ya se vio que también metió en aprietos a López Obrador. Claro que sí. Cuando le llevó el documento para que firmara y se comprometiera a regresar la mitad de lo que el Instituto Nacional Electoral les da o les otorga como prerrogativas. Y López Obrador, temeroso de perder 400 millones de pesos fácil, de la bolsa, patrimonio ya de sus 3 holgazanes hijos, no quiso, se rehusó y fue exhibido una vez más como el candidato de la mentira, porque dice una cosa y cuando tiene que firmar y comprometerse, simplemente no quiere comprometerse. Es un falso tipo, es un hombre que está obsesionado. ¿Qué les puedo decir? Bueno, sí les puedo decir algo más. Que el señor López Obrador es cómplice de delincuentes. Ayer lo demostró hacia mi persona. A López Obrador, por supuesto, que no lo criticaba como ser humano, pero ayer demostró de qué está hecho, no solamente como político, rancio, vil, vulgar, protector de delincuentes, que ya conocemos quién es López Obrador. Voy a pasar a un tema bochornoso, pero tengo que exhibir quiénes son sus candidatos, y no crean que me iba a quedar callado. Los candidatos de Andrés Manuel López Obrador parece que casi todos son delincuentes. ¿Por qué? Resulta que el sábado pasado su servidor yo acudí con mi familia, voy a hablar en primera persona, acudí con mi familia a conocido centro comercial. Ahí, afuera de los cines, me encrespó un tipo que se llama José Juan Espinosa Torres, un pseudopolítico, como así él ya se hace llamar, un pseudopolítico. Bueno, me reclamó que por qué yo había publicado en este medio de comunicación información que exhibe su doble moral. Es decir, yo hace años le vendí un terreno de 980 metros aproximadamente, un terreno rústico, y junto a este terreno él tenía una propiedad de 9,000 metros cuadrados aproximadamente. Hacen 1 hectárea casi completa. En ese lugar, José Juan Espinosa y su mujer, la candidata al Senado por Morena, Nancy de la Sierra, hoy cómplice de delitos que comete su esposo, vamos a pasar videos, pues bueno, esa mujer y José Juan construyeron una escuela que José Juan presumía que era de su esposa, un colegio Montessori. Además de construir ese colegio, construyeron caballerizas, cabañas, jardines, áreas recreativas, todo con un valor, y también un rodeo pequeño, todo con un valor aproximado a los 20 millones de pesos. Y estos señores mañosamente lo declaran ante el INE y ante las autoridades hacendarias y catastrales como terreno rústico con un valor aproximado de 350,000 pesos. Son unos cínicos, sinvergüenzas. Pues bueno, esa fue el reclamo de José Juan. Me encrespó cara a cara, pero él obtuvo su respuesta. Esa respuesta él la sabe perfectamente.
Le dije que bajara la mano, porque yo no estoy permitido que nadie me alce la mano, y tampoco la voz, y menos que me corra de un centro comercial, como el pobre diablo lo quiso hacer. Pobrecito. Pero ¿qué creen? Estaba acompañado de 2 personas él. ¿Sale? Estaba acompañado de 2 personas. Le dije, a ver si me sostienes lo que me estás reclamando. Y luego me dice, amigo Fabián, ¿cómo has estado? O sea, como López Obrador, igualito, de manera cobarde. Cuando me descuido, me arrebata mi teléfono y se lo lleva, empieza a caminar. Y yo digo, ese señor me robó mi teléfono. Lo empiezo a señalar en todo el centro comercial. Se hizo una gresca, se hizo un escándalo. Tan es así que lo fuimos persiguiendo, se involucró personal de seguridad del centro comercial, bajamos escaleras eléctricas al área de restaurantes y esos señores del centro comercial obligaron a José Juan Espinosa a devolverme mi teléfono. O sea, fue un robo y después lo aceptó. Esa es la verdadera historia. José Juan cuenta y su esposa, su cómplice esposa, cuenta lo que le conviene. Y por cierto, qué triste es que le falten el respeto tanto a su mujer. Él me prometió en una ocasión defenderla mucho y ahora todos le dicen corrupta, ladrona, cínica, inmoral, ¿verdad? Qué triste, pero bueno, les gusta vivir en ese ambiente. Lo más curioso es que él fue el provocador, pero este mensaje debe ser contundente. José Juan Espinosa les está enseñando a robar a sus hijos. Ellos vieron cómo me arrebató el teléfono. Imagínense, esos niños tienen 5 años, 7 años, una niña y un niño. Imagínense cuando tengan 40 y tantos años como José Juan. Van a ser unos potentes y potenciales delincuentes como el padre. Y la mujer está solapando eso. Si no corrigen eso en casa, José Juan y su esposa van a llegar a ser los Abarca cholultecas, los José Luis Abarca, los que fueron quienes detuvieron a los 43. Pues bueno, la versión de ellos es que yo los provoqué. Ahí hay cámaras, hay todo. Vamos a ver qué dicen las autoridades correspondientes. Lo que sí es cierto, José Juan, es que ya viste de qué estoy hecho. No creas que me vas a intimidar, no lo hiciste. Te salió el tiro por la culata, así ya te lo dije. Te hiciste el mártir, te viste descubierto y descubrí, ya lo sabía, pero yo lo descubrí de manera personal, que eres un verdadero cobarde, un verdadero cobarde. ¿Qué te parece? Vamos a ver el video, vamos a ver parte de todo lo que de lo que sucedió el sábado a las 8:10 de la noche y ahorita comentamos todo lo que también ahora dice su mujer. Le voy a responder porque tampoco por ser mujer no puede estar violentando mi género, ¿verdad? A veces acusan a uno que violenta el género de las mujeres, que investiguen también, pero ella tampoco puede vivir en la impunidad. Vivió en la impunidad tanto que se acostumbró al reino de la corrupción de Mario Marín, toda vez que ellos son ahijados de bodas de este perverso exgobernador. Pero ahorita lo iremos analizando. Vamos a ver el video, por favor. Ahí es la planta baja del área de comida del centro comercial, del fast food, así como se le conoce. Ahí está la gente exigiéndole a José Juan que me regrese mi teléfono. José Juan es el de camisa blanca. Ya ahí, en ese momento ha convertido en delincuente, en ratero, porque ahí tenía mi teléfono, me lo había robado ese señor. El candidato de Morena a diputado y su esposa Nancy de la Sierra ahora lo defiende. Ahí iba con mi teléfono. Después vamos a seguir caminando y hay un pasillo en donde hay más restaurantes enfrente de la Cueva del Zorro. Y ahí es
donde lo obligan a entregarme mi teléfono. Lo sacó de su pantalón y lo obligaron. Ahí va con sus dos su personal de seguridad, que ya vi cuánta seguridad le dan. Le dice que no tenía, Miren, ¿no? ahí va. Es un tipo vil, es un tipo bajo, perverso, ruin. Es un tipo al que no le deben pasar también ningún ciudadano nada. Que lo denuncien por corrupto, por ocultar a las autoridades hacendarias propiedades millonarias de moches, de corrupción. Ellos en su casa comen dinero mal habido de corrupción. Y también aprovecho para decir que yo no soy ningún emisario de grupos políticos. Este medio de comunicación se maneja de manera transparente y yo no tengo dueño. Yo no tengo dueño, señores. A mí, el que gane, no me importa. Este medio de comunicación no tiene, además, jefe. Es decir, no tiene accionistas políticos. No quieran involucrar a otros actores. López Obrador involucró al exgobernador, a su esposa y al actual gobernador. ¿Por qué? Porque tienen desesperación de llamar la atención para ganar con un candidato que ya se ve derrotado. Por eso sus escándalos. Y López Obrador se mete a este bajo nivel político porque el señor está atrofiado de ideas y no sabe más que entrar a los escándalos y pensar en cómo generar escándalos e involucrar a las autoridades para decir que son elecciones de Estado. Nada más falso. López Obrador debe entender que no todos vamos a votar por él. López Obrador debe entender también que no queremos políticos corruptos como sus candidatos, como ese que me robó el teléfono. Ahorita vamos a ver su cara. Y también cómplice su esposa, candidata al Senado de la República, quien es, a ver si nos ponen la foto de Mario Marín cuando fue su padrino de bodas, quien es una mujer que ha vivido encubierta de privilegios de un sistema al que perteneció priista y hoy quiere ir de arribista y fue de arribista a Morena. Ella es Nancy de la Sierra. Creo que no merece el voto de los poblanos. ¿Por qué? Porque finalmente encubre todos los delitos de su esposo. Y ahora se hace que no sabe. Dice que me reta a que la lleve y que no me conocía. ¿Qué no recuerda cuando me la presentó varias ocasiones José Juan para que yo les vendiera un terreno rústico? Y por cierto, te digo cuánto fue, 350,000 pesos. Hasta los árboles me robó José Juan. Imagínense, 350,000 pesos el costo de ese terreno y los árboles me los robó. El terreno es rústico, era rústico hace años. Miren, ahí están los que pintan para hacer los Abarca cholultecas. Esa mujer es cínica, esa mujer es mentirosa, esa mujer violenta géneros y después se tira al piso. Y esa mujer permite que José Juan Espinosa enseñe a sus hijos a robar, porque estaban sus hijos presentes cuando me robó mi teléfono. Esa mujer, ¿de qué tamaño es y cómo es ella? Que dice que es un orgullo conocer a Mario Marín Torres. Esa mujer, imagínense cómo es al convivir y dormir con un delincuente, con un chantajista, con un tipo inmoral y cínico. Por lo menos yo tengo los pantalones suficientes y lo puse en su lugar. Y ahora, José Juan, ya sabes que cuando quieras y donde quieras me puedes encontrar. Ya sabes que no te voy a permitir ni una sola, José Juan. Y más porque representas lo que yo vomito a ese tipo de políticos como Mario Marín Torres. Me da asco que regresen a saquear Puebla. No lo vamos a permitir los poblanos y no vamos a permitir que ustedes, sus hijos políticos, estén encubiertos y en otro partido político y solapados por un Mesías que se cree dueño de México. No lo vamos a permitir. Ahí está mi postura. Vamos a escuchar lo que dice esta mujer sobre su servidor y ahorita también le iré contestando. Qué lástima que José Juan, aquel que amenazaba que siempre iba a defender a su mujer, miren de qué tamaño es un cobarde, es un cobarde. A mí me hubiera dado una vergüenza que me pusieran en mi lugar delante de mis hijos y mi esposa, o que yo tenga que ir huyendo
delante de ellos. Soy un hombre de veras, respetuoso de la ley, un hombre que fue provocado y que fue agredido por ese delincuente llamado José Juan Espinosa Torres. Es un delincuente y merece estar en prisión. A ver si ya tiene la producción el video para que vean que la publicidad es gratuita y aquí somos absolutamente, somos profesionales que ejercemos la libertad de expresión. Que crean que todo lo que dicen y hacen va a pasar desapercibido. La cárcel especial en la que el crimen organizado y los Ya respondí. Ya me mandaron otro cambache. No, por supuesto que no. Vamos a parar, porque es ilegal lo que nos quieren cobrar. Y va en contra de la ley universal que es el libre tránsito de cualquier persona por andar en la vida. No hicimos un mitin, fue un arranque de campaña simbólico. El Zócalo es emblemático y lo reitero. Mis abogados se encargarán de hacernos quedar en ridículo. Y eso vamos a hacerlo y lo vamos a hacer a través de sus abogados. Sigue de lo mismo. Ya nada más estoy recibiendo. ¿Cómo gastan papel? Ahí está la hijada de Mario Marín, miren. Hay que hacer algo al respecto. Es un tambache como de 150. La que dice que es un orgullo y un honor conocerlo. Ahora en Morena, fue diputada local con Mario Marín. No se especifica, aunque mediáticamente ya informaron ellos que será de 240,000 pesos entre Alejandro y yo. Estamos ahorrando por si acaso, pero no creemos pagarlos porque vamos a tener la razón. Es parte del proceso, pero llegan todos los días. Y digo, bueno, pues si yo tuviera tiempo de estar revisando esto. Por eso tenemos gente que nos está ayudando. Estado recaudando dinero para tu campaña. El otro, por favor, para que sepan cómo se refiere. Pues bueno, esa fue una de las partes de la entrevista. Ahorita nos ponen el otro video para que conozcan la inmoralidad de esta persona, lo que tienen que hacer para seguir vigentes en la política, para acceder a un cargo de elección popular, pero además lo más grato es saber que lo señalaban. Sí, los de Morena son violentos, los de Morena, cuidado, son rateros. Y sí les gritaban, rateros. ¿Por qué? Porque de manera torpe llevaban todavía sus playeras, en sus cuellos decía Morena. Sus playeras bordadas en los cuellos que decía Morena. A ver, vamos a ver otro video de esta mujer que es cómplice del delincuente de su esposo. Así fue lo que yo, cuando ya salí del baño, escuché algo así. O sea, y yo no entendía, digo, ¿qué Marcelo será? Eso es una mentira. El que hoy se encarga de las campañas negras en el PAN. Y por eso nuestra aseveración al decirle al PAN que no se metan. Porque Marcelo García está en la lista plurinominal de Acción Nacional para diputado local, ¿no? Y si es él al que se refería, pues qué lamentable que sucedan estos hechos. Yo insisto, no está bien, no está bien. Si te gusta o no tu trabajo, cómo te conduces, no es Angelópolis el lugar adecuado para insultar. Exactamente, eso díselo a tu esposo. Contra la violencia, yo soy un agente de paz. Que no enseña a tus hijos a robar. A lo largo de mi vida y lo voy a seguir haciendo. Entonces no le doy mucho Y a violentar también. Bueno, nos fuimos a la fiscalía, que quiero informarles. Todavía se hacen las víctimas. Deberían ahí haberlos encarcelado. Y a ella también por haber desviado recursos en Prospera. Y además, ¿cómo la exhibían en Teciutlán, te acuerdas? Así es, ¿no? Todo el escándalo que ha tenido Nancy de la Sierra también. Y bueno, creo que son iguales. Así es, y digo, más allá de todo lo que está pasando, hay que dejar algo en claro, ¿no? Los problemas sí no deben por qué estarse politizando. Ella habla, también incluso el mismo José Juan Espinosa, de esta cercanía de algunos partidos políticos. Incluso también hay que reconocer que el día de ayer... pues también hay que darlo a conocer para que no digan que en verdad te están defendiendo. Incluso ayer las mismas filas de Acción Nacional y algunos representantes se deslindaban de esta problemática. Una problemática que saben que es una situación pues personal, ¿no? Un personaje de José Juan, conocemos cómo ha sobrellevado una vida política, la manera también tan impulsiva que es, y sobre todo que si en verdad tiene algo, pues que lo tenga que hacer en esas instancias correspondientes, y no hacer un meeting, ni mucho menos estar
saliendo a los medios de comunicación y levantarse bajo la imagen de otras personas. Imagínese, querido y respetuoso público, que yo tenga que utilizar a mi esposa para salir a decir todo tipo de estupideces y mentiras. Eso es ruin, que yo utilice a mi mujer, a la madre de mis hijos o a mis hijos, los ponga ahí, es que los atacaron cuando ellos fueron los delincuentes, los agresores, los rateros. Ellos tienen que estar en la cárcel y yo voy a hacer lo posible porque los encarcelen. Esa es una. 2, le voy a leer algo a esta mujer, a ver si entiende un poco, porque no es posible que ande caminando y engañando gente y consiguiéndole votos al corrupto López Obrador, ¿sí? Al proyecto de movimiento degeneracional. ¿Qué se puede esperar de la ahijada de Mario Marín Torres, quien dice sentirse orgullosa de conocer al exgobernador más repudiado de México? ¿Qué se puede esperar de alguien que tiene un esposo cobarde y es cómplice de los múltiples delitos que cometen? Me refiero a la candidata al Senado por Morena, Nancy de la Sierra Aramburu, candidata de un ser enfermo de poder, López Obrador, y por eso hace política barata de descalificaciones sin sustento y sigue ocultando a las autoridades electorales y hacendarias una propiedad valuada en 20 millones de pesos, ubicado en el municipio de Atlisco, y declaran hoy como terreno rústico. Nada más falso. Acostumbrada a encubrir los múltiples abusos y delitos que comete su esposo, ella ahora inventa una trama que solo ella se la cree. Podría escribir 1000 cosas de ella, pero su carta de presentación es ser ahijada de Mario Marín Torres. Y eso implica que ella entonces aprueba los abusos, excesos y el mal gobierno de su padrino político. Es cómplice del robo que me hizo su esposo. Los comienzan a conocer, y qué lamentable, como los Abarca, cholultecas. Ella es Nancy de la Sierra, ahora desprotegida. Juró su esposo defenderla, que nadie le iba a decir cuando él le embarró en toda esa trama miserable de un robo que hizo y que estará perfectamente documentado. Si creen que van a seguir viviendo en su reino de la impunidad, no. Habemos ciudadanos que rechazamos ya esas prácticas marinistas, esos tiempos del oscurantismo, rechazamos la violencia que generan y rechazo que ellos quieran hacer nuevas escuelas y formar nuevos delincuentes que generen violencia y que no enseñen a los niños y a los menores a robar. Es imposible. José Juan Espinosa está con esos ejemplos enseñando a sus hijos a robar. Y qué lamentable, deberían las autoridades también investigarlo, porque está atentando contra la educación de esos menores que no tienen por qué ser exhibidos por los padres, porque han sido involucrados. Mis hijos nunca han salido a la plática aquí, y mi mujer menos, simplemente porque los amo y los respeto, y por eso no los voy a involucrar en toda esta suciedad, que a esa pareja se ve que les gusta comer diario. Hasta aquí hoy, con mucho gusto. Prontamente nos vamos a estar siguiendo, ni siquiera, aunque sea senadora, qué bueno que ya se les va a acabar el fuero. Y si eres diputado, qué bueno que se le va a acabar el fuero. Ya encontró personajes que sí le responden. Ya basta de que vaya a increparlos, que vaya a provocarlos. No, José Juan, te equivocaste. Sabes perfectamente. Cuando gustes, en donde gustes y a la hora que gustes, ya sabes con quién te vas a topar. Jamás voy a permitir que me faltes el respeto. ¿Sabes qué? Te ganaste. Eres un verdadero delincuente. Me robaste mi teléfono. Te obligaron a regresármelo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que quieras! Y eso te va a servir de lección. ¿Por qué? Porque la gente los va a rechazar a un par de delincuentes. El par son tú y tu mujer, que ahora ya le involucraste. Hasta aquí, señores. Disculpa el comercial. Eso es publicidad gratis para los candidatos de Morena. Por supuesto que no se los voy a facturar. Es espacio gratuito.
aquí con mucho gusto y también cuando quieran venir a debatir y explicar y a demostrarme, somos un medio plural y abierto. No vamos a permitir bravuconerías de ellos, ¿eh? Así es, bueno, tú lo acabas de mencionar, creo que sí, también es el espacio para que aclares qué fue lo que sucedió este fin de semana y que la gente también dé a conocer de su punto de vista, ¿no? Sobre todo esta parte en donde digo, si es un problema personal, tendría que manejarse por ese lado, dejar de estar politizando temas que no corresponden a, como lo está haciendo José Juan Espinosa, que siempre lo he dicho, un político se ve mal, ¿no? Un político que se tenga que agarrar de un personaje de los medios para levantar su imagen, eso es lo más absurdo que podría existir en la vida política. A pesar de todo, nosotros servimos para informar a la sociedad. Y si ellos se agarran de un personaje, es porque también saben el impacto que hay, ¿no? Y también es un mensaje a los medios de comunicación que dicen o que hablan de este medio. Digo, si en verdad no se tuviera la importancia que se tiene este medio de comunicación, no hubieran hecho un escándalo de tal magnitud como sucedió este fin de semana. Invitar al mismo José Juan que haga y medite todo lo que está pasando y lo que va a suceder, porque cosas de este tipo, yo siempre he dicho, mantén propuestas firmes, defiéndete de lo indefendible, ¿no? ¿Cómo explicas todo este compadrazgo de Mario Marín? Y por supuesto, Fabián, aquí el espacio para que la gente no diga que no hablamos o cerramos las puertas. Un debate, creo que sería interesante estar debatiendo y decirse frente a frente qué fue lo que pasó en ese momento. Yo creo que primero las autoridades, porque yo también les exijo a las autoridades y al gobierno del estado y a la fiscalía que investigue, porque yo me siento agredido, ¿eh? No crean que porque dicen que soy parte de, no, yo soy un profesionista y un profesional de la comunicación, con cédula profesional, no como otros pseudoperiodistas que se encontraron en un medio de comunicación para extorsionar. Yo no soy de esos. Yo exijo a la fiscalía que investigue. Yo exijo también al gobierno del estado que siga las investigaciones y que no permita que ellos crean una cortina de humo, ¿sí? Y también a los candidatos de todos los partidos políticos y a los que se involucren sin mandarles boleto, también. Yo les exijo que a cada quien pongan en su lugar y que si yo tuve la culpa voy a asumirla y a salir a dar la cara. Pero si él también, quiero cárcel para él. Quiero cárcel porque no se vale que ande contando las cosas como le convienen. Hay cámaras, grabaron las cámaras. Vamos a ser pacientes, voy a ser prudente porque quiero exhibir a este par de delincuentes. José Juan Espinosa y ahora su cómplice, su esposa. Qué lástima que tenga que salir la mujer a dar la cara por él. Él salió huyendo, él le salió el tiro por la culata, simplemente. Y bueno, por hoy voy a dejar este tema, pero ya está expuesto. Y también a los medios de comunicación aprovecho, a los que fueron paleros con ellos. Les envidia que su servidor sea un empresario y un hombre de negocios que ha crecido de manera meteórica. Les envidia que este medio de comunicación, ¿sí?, sea uno de los más escuchados, seguidos y consultados. Les envidia que seamos una referencia nacional también y les envidia no tener un avión como este corporativo. Ya saben a quiénes, ¿verdad? A los de Radio Oro, por ejemplo, a Fernando Canales, también a los de Intolerancia, Enrique Núñez, también a Fernando Crisanto. Te tengo guardaditas varias cosas, como fuiste corrido y echado de varios medios. Les tengo a todos sus cosas. No les voy a permitir a ninguno que me falte el respeto. Ustedes fueron beneficiados del marinismo, cobraban dinero y yo tengo las manos limpias. Ese régimen lo vomité y siempre lo he criticado. Yo soy plural. A todos les tengo cosas, ¿sale? Entonces no se metan en lo que no les incumbe. Y si quieren algo, entrevístenme. Mi teléfono lo pueden encontrar. Yo no les debo nada a nadie. Y cuando quieran, les puedo responder todo. Señores, perdón que use el espacio, pero era necesario aclarar la violencia de la que fui objeto.
la delincuencia que se llama José Juan Espinosa me atacó, me encaró, me robó el teléfono y exijo a las autoridades que lo sancionen con todo el peso de la ley. Gracias, señores. Disculpa, Henry. Fabián, muchas gracias por estar aquí. Un placer. Ya nos vamos. Mañana será otra historia. Será otra historia. Todos los días se escriben historias diferentes. Estamos de pie, somos de acero y estamos creciendo. Pronto viene el Hércules. El Hércules los va a aplastar. Que tan buena noche. Hasta mañana. Cuando uno se pone en el horario. Liderar como que está saturado. Una vez pasado. Sea. Información que a nivel